Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Lina Marcela Caro. En el día de hoy les voy a hablar acerca de los lineamientos curriculares que se manejan dentro de la licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana. Entonces, para lo siguiente, les voy a mostrar una serie de resumen de lo que son los lineamientos curriculares, tanto desde su marco legal como lo que se ve dentro de todo este proceso, y al final vamos a cerrar con la visión o mostrándoles más que todo cómo es un currículum o un lineamiento curricular de un colegio, ¿no? Para que tengamos un poco de más, que sea más directo el tema del documento y cómo está estructurado y cómo todo esto que vamos a ver se plasma desde allí. Bueno, como todos sabemos, los lineamientos curriculares tienen que estar respaldados o están bajo la supervisión dentro de un marco legal. El primero que tenemos es el artículo 78 de la Ley 115 de 1994. En este caso, él responsabiliza al Ministerio de Educación acerca de que pues haga un acompañamiento dentro de todos estos procesos. El siguiente es la resolución 2343 de 1996. Dentro de este vamos a encontrar como dos subcategorías que son los componentes y los estándares. Bueno, el siguiente dentro de nuestro marco legal es el decreto 1860 de la ley 115 de 1994. Este es lo que más va como en su hilo, son lo que es las evaluaciones y lo que son los indicadores de logro. Bueno, viene el gran interrogante. ¿Qué son los lineamientos? Bueno, como sabemos, estos lineamientos también están regidos desde su marco. Acá directamente están contemplados desde el cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994. A grosso modo, los lineamientos curriculares es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos que contribuyen a esa formación integral y a la construcción de la identidad cultural, tanto cultural como nacional, regional o local. Pero pues en pocas palabras, como resumiendo un poco esta definición, lo podemos definir como que es el punto de apoyo o las orientaciones generales para el currículo, y así esto se adhieren a unos criterios nacionales, y lo que busca es como tal qué enseñar y para qué enseñar, ¿sí? Porque es tan importante los lineamientos curriculares dentro de cualquiera de las áreas, no solo en lengua castellana, sino también involucra en todas, pero entonces, ¿para qué son importantes? Bueno, el currículum debe responder tanto a unos logros, no solo a los estudiantes, ¿sí? Sino también a las instituciones, ¿sí? Esto va respaldado o bajo la vigilancia del Ministerio de Educación. Sabemos, bueno, como tal el currículum se diseña dentro de las aulas de clase. Bueno, eso nos permite que se puedan presentar cambios dentro de esos lineamientos curriculares, o si deseamos incluir algo, se pueden hacer. O sea, en este caso el currículum se puede modificar o adaptar dependiendo como el contexto educativo, ¿sí? Digamos, no digamos, otro ente que entra a jugar un papel importante ahí es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Bueno, que en este se establece como requerimiento dentro de las instituciones tanto privadas como públicas, ¿sí? Esos tres van muy de la mano, porque partiendo de la construcción del PEI, o bueno, de cómo esté el PEI establecido dentro de cada institución, de ahí nace el currículo, ¿sí? Pero estos dos tienen que estar vigilados o orientados o bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Entonces, no se puede, digamos, plantear un currículum así como así, en pocas palabras, sino que cumpla con unos requisitos o unos estándares. Bueno, aquí les quería hablar que existen, digamos, personas que se han involucrado dentro de la educación, han generado tanto aportes, pero también dentro de esos aportes han generado unos cuestionamientos
o críticas de cómo se ven los escenarios educativos. Bueno, en este caso tenemos a Alfonso Reyes, tenemos a Juan José Areola, tenemos a Ernesto Sabato, a Ortega y Gassi. Bueno, Alfonso Reyes, él trae como una frase como célebre, por decirlo así. Entonces, es una escuela para la formación del ciudadano. Entonces, para Alfonso Reyes, el diagnóstico que surge del estudio frente a las problemáticas de la escuela y a la educación debe partir desde la forma como se están preparando los seres humanos como ciudadanos que conforman una sociedad, que hace buscar como propósito una visión donde se prepare al individuo para lograr un amplio desarrollo que sea competente frente a cada reto de la sociedad, exige como una forma de saber, desenvolver y a la vez tener algo útil en cual desempeñarse. Este es uno de los aportes que él nos hace dentro de toda esta formación o construcción educativa. La siguiente persona que les traigo es Areola. Bueno, él ya parte como como una educación de vocación autodidáctica. Él lo que hace es que busca que hayan instrucciones educativas, un lugar para el discernimiento, para la manifestación escrita de los imaginarios sugeridos de la lectura, la inclusión en la vida práctica social, que aquello que se ha aprendido. Bueno, desde aquí, él como que hace como una observación crítica de estos escenarios de la escuela. Entonces el primero nos dice que se está viendo la escuela, las aulas de clase, como algo que tenga que ser obligatorio, algo que tenga que ser muy autoritario y muy rígido. Entonces, esto genera que no haya un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Entonces, es por eso que los estudiantes van a nuestras aulas de clase y, digamos, la institución puede tener un currículum muy bien plantado, muy buen didáctico, pero hay veces también entra el rol de nosotros como docentes, cómo hacemos que esa enseñanza que queremos transmitirles a ellos sea significativa y no sea que porque tienen que cumplir con una obligación por una nota. ¿Mm? Bueno, él también nos habla que no podemos hacer juicios de valor como docentes y digamos que es algo que aún se sigue viendo, que como docentes por solo dejarnos llevar desde una perspectiva como muy superficial, ya empezamos a hacer juicios de valor frente a nuestros estudiantes, cuando no debería ser así, ¿sí? Deberíamos indagar un poco y reconocer y conocer a nuestros estudiantes. Bueno, también nos habla que dentro de los procesos de aprendizaje, como se cuenta el currículo, debe estar muy ligado a lo cotidiano, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a explicar un X tema o algo, que lo vayamos relacionando con eso cotidiano que ellos viven, porque partiendo desde ahí, ese se vuelve un aprendizaje mucho más significativo para ellos. Bueno, el siguiente es Ernesto Sabato. Bueno, él nos dice que menos información, más espíritu crítico en la escuela. Entonces, como su pensamiento, para que lo pudieran observar allí, el problema no es tanto qué se va a leer, sino qué se va a leer. Es importante reflexionar y ser crítico a lo que se está leyendo. Entonces, se considera que el conocimiento no es una suma de comportamientos, sino una gama dialéctica de preocupaciones y búsquedas permanentes, que quedan luego de depurar la educación. Por lo tanto, el trabajo colectivo y comunicativo favorece el desarrollo de la persona sobre los instintos egoístas, despliega el esencial principio del diálogo, permite la confrontación de hipótesis y teorías que promueven la solidaridad para el bien común. Bueno, frente a Ernesto Sabato, su pensamiento es muy cierto. Hay veces encontramos dentro de los lineamientos curriculares, digamos un ejemplo en grado quinto, les ponen a leer un texto que debería ser de grado, no sé, octavo.
Entonces le ponemos a leer el niño simplemente porque nos dejamos guiar por que nos contaron, por un resumen que leímos y creemos que todo lo que nosotros encontramos como lectura se las podemos llevar a nuestros estudiantes y no siempre eso es asertivo, ¿sí? Y también tenemos que ser muy conscientes que les estamos poniendo a leer a nuestros estudiantes, ¿sí? No les podemos poner un texto, obviamente dependiendo del grado en el que se encuentren, ¿sí? Pero no les podemos poner un texto sin avanzado si aún no han visto ciertos procesos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vamos a causar ahí? Que, bueno, nuestros estudiantes no le cojan amor a la lectura, simplemente satanicen la lectura porque cierto libro no les gustó, entonces ya generalizan. Entonces la idea no es eso, que cada vez que nosotros llevemos un libro a una aula de clase, eh, se trabaje desde el libro, se haga un trabajo de reflexión de qué podemos aprender, de que sí entendimos el texto y como ese acompañamiento. Bueno, Ortega y Gasset, ellos ya nos hablan de cómo el estudiante deja de ser estudiante. Entonces afirma que quien investiga nunca sabe con certeza para dónde va. En la medida en que no haya una meta determinada, si bien se cuenta que va a algún sitio, ¿por qué necesita hallar algo que buscar y que todavía no sabe qué es? Sus guías son conjeturas y su ritmo es la persistencia. El estudiante, al contrario, se encuentra con algo, así como la ciencia ya hecha. Bueno, él también nos habla desde una postura de la necesidad de buscar conocimiento, pero que no se vea, como ya habíamos repetido previamente, desde que no sea obligatorio, ¿sí? Porque pues desde allí no se daría como un significado muy claro. Adicionalmente, que lo que el estudiante piensa, más el proceso de reflexión, debe relacionarse con la cotidianidad. Entonces, lo que hablábamos con el tema de los libros, ¿sí? O digamos con cualquier otro tema que nosotros empleemos dentro de nuestras aulas de clases y más desde lengua castellana que digamos maneja varios componentes que van muy ligados a lo cotidiano, pero entonces de alguna manera tratamos de desarraigarlos y no vincularlos. De contrario, eso es un error que cometen muchos de los docentes, sino que partiendo de lo que ellos ya conocen desde su contexto, podemos brindarles esa información o eso que queremos que ellos aprenden. Y si lo relacionamos con lo cotidiano, es mucho más fácil que la educación sea más asequible, o sea, que ellos como que se apropien más fácil del tema. Bueno, por consiguiente, siguiente que les traía, bueno, se sabe que dentro de la lengua castellana está muy derivada de varios componentes. Uno de estos es el lenguaje. Entonces, desde el lenguaje quise como hacer una relación de el significado y qué esperan los lineamientos frente a esto. Entonces, el lenguaje es la construcción de significación a través de múltiples códigos y formas de simbolizar. Entonces, dentro de nuestros lineamientos nos plantean que primero debe ir más allá de la competencia lingüística y comunicativa. Segundo, imprimir la importancia a la significación del trabajo pedagógico, ¿sí? Eso es lo que nos pide dentro de los lineamientos curriculares. Les voy a hacer como un resumen muy preciso de cada significado, pues para tener una mayor claridad. Bueno, el siguiente es la significación. Entonces, el lenguaje, además de ser una comunicación, pues también tiene una significación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los lineamientos pretenden trascender en el enfoque semántico comunicativo para asimismo abordar el lenguaje desde una perspectiva sociocultural y no tanto desde lo lingüístico, ¿sí? Más o menos en relación con los ejemplos que ya habíamos dado atrás. El siguiente es la lengua. Entonces, además de los signos y las reglas y el patrimonio cultural, dentro del trabajo pedagógico se toma desde Vygotsky, los lineamientos plantean comprender el desarrollo del sujeto en términos de las funciones simbólicas, los diálogos dentro de la cultura o las significaciones del mundo. Bueno,
dentro de los procesos, la fundamentación, perdón,